voy a señalar algunos vicios muy graves de inconstitucionalidad que tiene el proyecto de reforma de la ley orgánica del INAH. Pero es que más que un proyecto de reforma, es un proyecto que va mucho más allá. Porque es un proyecto que pretende destruir la institucionalidad del INAH. De aquí la gravedad de este proyecto de ley y que desde luego que la ciudadanía, la clase trabajadora, los sindicatos tienen que tener claro y ser conscientes de las implicaciones que tiene este proyecto de ley, que por cierto está en la corriente legislativa, una corriente legislativa típicamente neoliberal, donde están incluyendo una serie de proyectos que afectan a los trabajadores y trabajadoras, a las y los empleados públicos y además la institucionalidad pública de este país, que lamentablemente la institucionalidad pública de este país viene tan decaída, viene tan derraída en los últimos años y principalmente en los que llevamos de esta administración. El INAH es una institución que tiene su fundamento en la misma constitución política, es decir, es una institución que se radica en la propia constitución. Y esto es muy importante para empezar a conversar acerca de las implicaciones de carácter constitucional que tiene este proyecto de ley. El artículo 67 de la Constitución, que posiblemente no está en las ediciones de Constitución Política de las y los diputados, están promoviendo este proyecto de ley, que en la de menos de un solo plumazo eliminaron el artículo 67 de la Constitución, que ya don Jorge, advierto que lo podría estar consultando, establece que le corresponde al Estado velar por la educación técnica y cultural y la preparación técnica y cultural de los trabajadores. Entonces, de esta norma de la Constitución, precisamente, deriva directamente lo que es el nacimiento del Instituto Nacional de Aprendizaje. Por derivar de una norma constitucional, uno puede sostener de que el INAH, tan solo de estas tres letras, es una institución fundacional del Estado costarricense. Fundacional además por la importante misión que le corresponde en orden a lo que es la preparación técnica y cultural de la clase trabajadora. Y es que efectivamente el INAH ha jugado un papel importante en lo que es la formación y la preparación técnica de las y los trabajadores. Y el INAH, desde luego, que ha jugado un papel esencial en lo que es la preparación de los sectores más vulnerables de nuestro país y particularmente el sector de las mujeres que se han visto tradicionalmente excluidas del acceso a lo que es otras modalidades de educación. Ahora, más que nunca, ya no solamente por la revolución tecnológica, sino además por lo que es esta emergencia sanitaria, por este flagelo que tantas vidas ya nos está causando en este país, lamentablemente, es más urgente, ahora más que nunca, fortalecer el INAH, porque a raíz de esta pandemia se nos vienen quedando miles de costarricenses atrás. Miles de costarricenses que han perdido en tan solo 3, 4 meses, que han perdido el trabajo y que van a tener lamentablemente dificultades para conseguir un empleo sustituto o para continuar desempeñando el mismo oficio.
De aquí la importancia que tiene efectivamente el fortalecimiento de la institución. El fortalecimiento del INAH no puede quedar para la pospandemia, no. El fortalecimiento del INAH es absolutamente urgente, no se puede aplazar, y nuestro país tiene que apostarle a una fuerte inversión pública para precisamente promover lo que es la capacitación y la formación técnica de la población, principalmente de la población más vulnerable, y principalmente mujeres que se han visto gravemente afectadas en esta crisis sanitaria por la que estamos pasando, que ha tenido una serie de consecuencias económicas y sociales que han profundizado la desigualdad de Costa Rica. Costa Rica es uno de los países, no de América, sino del mundo, donde ha crecido más la desigualdad en los últimos años. Desigualdad que se va a ver todavía profundizada por las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, y de aquí la imperiosa necesidad de fortalecer el Instituto Nacional de Aprendizaje. Pero lamentablemente están haciendo todo lo contrario. Este proyecto de ley, y ahora sí me refiero a los vicios de inconstitucionalidad, que fue convocado a la Asamblea Legislativa, que pretende reformar la ley orgánica, uno podría decir que tiene 3 vicios de inconstitucionalidad que sobresalen, es decir, 3 vicios de inconstitucionalidad groseros. ¿Cuáles son estos 3 vicios? Bueno, son los siguientes. En primer lugar, este desafortunado proyecto de ley generaliza lo que es la externalización de la actividad sustantiva del INAH, que es la docencia. Implica efectivamente lo que es un desmantelamiento institucional, un vaciamiento de las competencias sustantivas del INAH, que esta institución quedaría reducida prácticamente a una caricatura. Es decir, este proyecto significa de una u otra manera un cierre técnico desde el punto de vista legal del INAH, así como lo hicieron por ejemplo, con Abdeva y otras instituciones que precisamente tienen en fila para causar una afectación todavía más grave de la institucionalidad pública. El otro vicio de inconstitucionalidad es que en virtud del proyecto se establece que el INAH va a tener un régimen dual de empleo. ¿En qué consiste esta dualidad? Los trabajadores que laboran actualmente van a mantener su régimen de empleo, un régimen de empleo público, sujetos al régimen de servicio civil, con la acotación que voy a hacer al final. Y los nuevos trabajadores, los que ingresen a laborar en la institución, tendrán un régimen de derecho privado, sujeto a la legislación laboral, de acuerdo con la reglamentación que establezca unilateralmente la Junta Directiva del INAH. ¿Cuáles van a ser las condiciones de empleo de estos trabajadores? Bueno, las condiciones de empleo van a ser, entre otras, las siguientes. Van a estar sujetos a un esquema de salario global o salario único, que podrán ser contratados por tiempo determinado, a plazo, que incluso podrán ser remunerados hasta por horas, como lo establece expresamente el proyecto de ley, y que además pues, no van a tener ninguna estabilidad de carácter laboral. Es decir, el proyecto viene a 2 cosas en materia de empleo. En primer lugar, a privatizar lo que es la relación de empleo de los trabajadores de la institución, por una parte,
Y por otro lado, también en consecuencia viene efectivamente a precarizar el empleo. Este régimen de empleo privado es absolutamente inconstitucional. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el INAH es una institución que tiene un régimen de organización y un régimen de actividad que se rige por el derecho público. O sea, el INAH no es una empresa pública como sí existen en nuestro ordenamiento instituciones que constituyen empresas públicas. Entonces, en virtud de que el régimen de organización y el régimen de actividad del INAH es de naturaleza pública, el INAH tiene que, entonces, la ley del INAH tiene que sujetarse a lo que establece el artículo 191 de la Constitución Política, que establece que los servidores públicos tienen que ser nombrados a base precisamente de idoneidad demostrada y que no pueden ser despedidos si no es por algunas de las causales que establece el Código de Trabajo o por otros motivos que establece directamente la Constitución Política. De manera que entonces el establecimiento de un régimen de empleo privado en el INAH no se concilia con el artículo 191 y 192 de la Constitución Política. Una laboralización en estos términos salvaje de la relación de empleo, es decir, una privatización en estos términos, además tendría otro tipo de implicaciones que son muy graves. En primer lugar, la desprofesionalización de las personas que trabajen en la institución. Y en segundo lugar, lo cual es también muy serio, un menoscabo en la calidad de los servicios que brinda el INAH. Y el último vicio de inconstitucionalidad, para ir terminando, corresponde a un transitorio que está establecido en este proyecto de ley, que establece que los futuros concursos y ascensos, una vez promulgada esta ley, entonces saldrán únicamente en el esquema nuevo que apruebe la Junta Directiva mediante el reglamento correspondiente. ¿Esto qué significa? Esto hay que tener muy claro cuáles son los alcances que tiene esta norma transitoria. Lo que significa esta norma transitoria es que una persona que labore actualmente en el INAH, si quiere precisamente ascender, si quiere participar en un concurso, pues no le quedará otra alternativa que emigrar, entre comillas, voluntariamente a este régimen de empleo, el nuevo régimen de naturaleza laboral o privada, con lo cual perderá precisamente lo que es la estabilidad laboral y otros derechos que se derivan del régimen de empleo de acuerdo con lo que establece público, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Servicio Civil. Entonces, esta es una norma muy grave. ¿Por qué? Porque indirectamente coacciona al funcionario o a la funcionaria. ¿En qué sentido lo coacciona de manera indirecta? Bueno, en el sentido de que si pretende aspirar a un puesto superior, participar a un concurso, pues no le quedará más que renunciar a lo que es el régimen de empleo que tiene actualmente y migrar a un régimen que va a ser más desfavorable, con lo cual se está violentando lo que es la carrera administrativa de los funcionarios de esta institución, violentándose también el artículo 191 de la Constitución Política. Entonces, para terminar, este es un proyecto que en mi criterio no pasaría una prueba de constitucionalidad. Es un proyecto que fácilmente se quedaría. ¿Por qué motivo? Porque está violentando
el artículo 67 de la Constitución Política, y además que establece pues, una misión esencial que tiene el Estado, que es velar por la preparación técnica y cultural de los trabajadores, y además está violentando los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, que lo que establecen es que precisamente pues, en la función pública deben brindarse servicios de calidad donde se le garanticen a las y los servidores lo que es el ingreso a la función pública mediante la idoneidad, y además de esto que efectivamente se respete lo que es la estabilidad de los funcionarios. La estabilidad es muy importante porque precisamente la estabilidad laboral del funcionario público lo que viene a garantizar, ¿qué es? Lo que viene a garantizar precisamente es la independencia, ¿verdad?, del desempeño de lo que es la actividad del funcionario público, para que no entonces esté sujeto el funcionario público a presiones y no esté sujeto a clientelismos de carácter político, de manera que entonces el correlato de la estabilidad laboral precisamente es esa, es garantizarle a ese funcionario su independencia en el desempeño de sus funciones con la finalidad precisamente de satisfacer el fin público, el interés público que debe precisamente adecuarse al desarrollo de su función. Eso es lo que quería compartir con ustedes en esta actividad del día de hoy, y pues les agradezco, como dije al principio, la invitación para participar y compartir con ustedes algunas reflexiones desde el punto de vista jurídico y más estrictamente desde el punto de vista constitucional.